Bien, nos habíamos quedado la última vez en la parte del estado y el ciclo de vida de un componente y cómo hacer una petición con todo esto. Ahora vamos a ver un poco más acerca de los detalles que no tocamos durante las lecciones previas. Por ejemplo, el hecho de ocultar o mostrar elementos como un tipo switcher. Y pues voy a mostrarte en este componente switcher cómo hacer esto, que como su nombre lo dice es como una especie de switch, así como un foco para cambiar prendido a apagado. Igual podemos hacerlo con los elementos en React, es decir, podemos mostrar o ocultar elementos o mostrar un elemento y en caso de otra condición mostrar otro diferente. Es decir, ocupar condicionales ya en los templates o en el JSX de nuestro componente de React. Por ejemplo, aquí voy a crear aquí en este componente una carita para mostrarla y mi botón para que funja como el switch o el prender o apagar esta carita. Y aquí, por ejemplo, puedo yo poner la otra carita, que es como una contenta y otra muchísimo más contenta. Y después pues utilizamos los corchetes, lo podemos utilizar también con elementos o componentes de JSX. Por ejemplo, aquí si true se va a mostrar, pues, si es false, pues no se muestra, ¿no? Entonces podemos utilizar este operador condicional de AND y poder decir si es verdadero. Entonces muéstralo, como lo vemos a continuación. También podemos utilizar el operador ternario para poder decir si se muestra una cosa o, en dado caso de que sea falsa la condición, se muestre otra. Como en este ejemplo. Y bueno, anteriormente habíamos visto esto de los eventos. Como podemos ver aquí, normalmente en algunos otros frameworks se utilizan los eventos así entre paréntesis, como en Angular. Y en otros, en JavaScript puro o en HTML puro, se utilizan pues el onClick, esta propiedad del elemento, todo con minúsculas. Pero aquí en React se utiliza algo que se llama eventos sintéticos, que por ejemplo en React pues, todos los componentes y elementos de HTML pues se escribe con camel case, como en este caso. Entonces este onClick no es el onClick normal de HTML, sino es el evento sintético de React. Y por ejemplo, bueno, dentro del evento sintético podemos pasar una función que vamos a crear aquí. Podemos crear funciones dentro de funciones. Y por ejemplo aquí, en este caso dentro de nuestro componente funcional, vamos a hacer uso del state en React Hooks. A partir de aquí todo va a ser con componentes funcionales. Y por ejemplo aquí voy a usar el useState para manejar el estado de nuestra bandera, de nuestro flag. Y por ejemplo aquí en caso de que la flag sea true, puedes mostrar una carita muy feliz. En caso de que sea false, puedes mostrar una carita solamente sonriente. Y por aquí como habíamos visto, podemos utilizar el estado previo para poder mostrar esto de esta manera. Es importante aquí notar que es bastante recomendado hacer un callback, pasarle un callback a nuestro set state o a nuestro set variable del useState para poder hacer cambios en el estado que tengan que ver con el valor anterior, porque puede haber problemas de como una especie de race conditions. Pero bueno, es recomendado utilizar callbacks si vamos a utilizar el valor previo. Y pues una vez que lo tenemos así, pues ya funciona de la siguiente manera, como lo vemos. Entonces ya podemos hacer nuestro switch. También aquí podemos pues de hecho usar listas. También otro detalle que no vimos fueron las listas. Por ejemplo, aquí voy a crear un array y con frutas para poder mostrarlos. Es común en React, por ejemplo, utilizar un map y iterar sobre nuestras listas para poder mostrar un elemento. Es decir, por ejemplo, para mapear ciertas listas el elemento li o lista o L de lista ordenada o no ordenada y li de elemento. Bueno, se utiliza map en React
para iterar sobre nuestras listas y poder mostrarlas como un componente. Aquí en mi caso pues estoy mapeándolo a la simple palabra de la fruta. Y aquí podemos crear un input para agregar nuevas frutas a nuestra lista, para ver cómo funciona un poco más esto. Y por ejemplo, bueno, y esto ya habíamos visto en la anterior lección, cómo utilizar. Vamos a ver más adelante un poquito más acerca de los forms, pero en este caso voy a agregar un simple input para poder agregar una fruta a nuestra lista. Y pues aquí nada más el botón para agregarlo y una pequeña separación. Y por ejemplo aquí pues voy a que al cliquear este botón, nuevamente utilizando el evento sintético, voy a agregar el elemento a mi lista. Como te había dicho anteriormente, pues es recomendado utilizar estado en cada input. Por ejemplo, eso se llama control inputs, control forms. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí lo voy a utilizar para obtener el valor de mi input, para agregar esta fruta, el del input, a mi lista de frutas. Y por ejemplo, aquí voy a utilizar el valor previo, es decir, la lista previa, y nada más voy a concatenar de mi lista previa la nueva fruta, y haciendo set y reseteando mi input para que vuelva a estar en blanco. Y como vemos ya funciona esto totalmente. Puedo agregar más frutas, watermelon y más frutas aquí, y kiwi y por ejemplo aquí puedo agregar un pequeño botón para eliminar ahora el elemento de la lista con una pequeña X, pero mejor lo voy a poner de este otro lado, y ahora sí, y pues lo voy a volver span para que esté en la misma línea. Posteriormente en el long click pues le voy a decir que tome el valor que me regresa en el map, el apuntador, digamos, de la fruta en la actual iteración, para poder hacer un set nuevo de la lista, de la nueva lista de las frutas. Para ello voy a utilizar el valor previo, voy a pasar el callback nuevamente. Tengo que encontrar el índice de la fruta que quiero borrar, y pues en este caso la fruta que quiero borrar pues viene de la fruta fruit, esta variable que la tenemos en el map. Posteriormente pues voy a regresar la fruta con slice y el índice de la fruta, y solamente quiero borrar un elemento. Slice se utiliza para modificar. Aquí hay un pequeño error. De hecho, aquí no es find index, sino es index of. Y aquí tengo que usar index of, y de hecho pues se recomienda a veces utilizar copias más bien de los estados. Por ejemplo, aquí voy a utilizar una copia, voy a hacerle slice, y de hecho slice lo que nos regresa es lo que borramos, no el array. Entonces hacemos esto de esta manera, y ahora sí, ya tenemos nuestra lista funcionando. Ya podemos agregar y quitar elementos. Aquí React nos está regresando un pequeño error acerca de keys. Es importante ponerle una key a cada elemento de nuestra lista. Esto tiene que ver con el key. La propiedad key es importante porque eso es lo que ayuda a React a saber si debe reusar o no un elemento. La propiedad key le ayuda a React a saber si hacer un poco de performance ahí, de aumentar el performance, para saber si un elemento es exactamente el mismo y lo puede reutilizar, o si cambió y debe de hacer un re-render. Y por ahí algo que tiene que ver con esta parte que ya te comentaba acerca de cómo funciona React por dentro y el motor para poder
hacer las diferenciaciones, las diferencias de nuestro DOM real y virtual. Y por aquí, por ejemplo, también podemos usar el switch para cambiar, por ejemplo, si se ve visible el botón o no. O incluso podemos, es más recomendable utilizar las propiedades. También podemos pasar las propiedades, por ejemplo, el disable, para saber si habilitamos el botón o no. Y así es como se utilizan los, las banderas, un poco más acerca de las listas en React.